Enorme recibir a un gran amigo, a un gran profesional. Él es economista y periodista editor de Infobae y él es nada más ni nada menos que el gran Daniel Estico. ¿Cómo te va, Daniel? Silvio Sacomani te saluda, un gusto enorme. ¿Qué tal, Silvio? Qué gran presentación. Por favor, es lo mínimo que te mereces, lo mínimo, Daniel. Muchas gracias por atendernos, muy amable como siempre. Un gustazo, un gustazo. Bien, Daniel, bueno, hemos alcanzado en el mes de abril la inflación de un dígito, fue la más alta del mundo, pero para lo que es la Argentina es un numerazo, como dice el gobierno, 8.8. No se registraba un dígito desde octubre del año pasado. Que algunos dicen que octubre es mentiroso porque te acordás que sí, la agudización del plan platita, el congelamiento de tarifas, todos los precios regulados que había en ese momento eran variaciones también muy con inflación reprimida, digamos. Claro, bueno, eso lo destacó y sin ir más lejos Manuel Adorni. Claro. Ahora la consulta que te quiero hacer es primero obviamente cómo llegamos a este 8.8% y los motivos por los cuales hoy por hoy se ha generado este descenso tan brusco, si querés, no sé si inesperado, pero brusco al fin de la inflación, comenzando en el mes de diciembre con el 25.5%, si mal no recuerdo, y bueno, en abril 8.8%. Bueno, varias cosas, ¿no? Primero, es innegable que está haciendo efecto la política muy pocas veces aplicada en la Argentina de rigor monetario y rigor fiscal extremo, o sea, la emisión cero y la búsqueda del déficit cero que se transformó en superávit contra todos los pronósticos en estos primeros 5 meses de gobierno, tiene un condimento sin lugar a dudas muy especial y muy particular. Eso es creo que irrefutable, no se puede negar y por lo tanto ahí está el principal mérito. Después hay factores estacionales, que las frutas y verduras, y eso que si bien algunos también subieron, otros bajaron mucho, también hubo alguno que subió mucho, no me acuerdo si fue el tomate o cuál, no, creo que el tomate bajó bastante, pero hubo, no sé qué rubro registró un salto también estacional muy fuerte, pero en el conjunto los alimentos fueron la variable que tiraron para abajo el índice. Así que, también, bueno, básicamente eso. Y después también, si te querés, como último condimento para contentar a todos los economistas, sí, es el fenómeno de la recesión, ¿no? O sea, los ingresos están muy rezagados todavía, se trató de corregir bastante las tarifas, se trató de corregir bastante el tipo de cambio, pero los ingresos, salvo de los jubilados, pensionados y perceptores de la UH, que eso prácticamente le están empardando a la inflación desde diciembre inclusive, el resto está muy por debajo. Entonces, menor demanda interna por menos poder adquisitivo, claro, también te tira hacia abajo algunos precios o te obliga a revisar promociones, etcétera. Así que todo ese convito es lo que te explica por qué la inflación se dio tanto en abril, pero más va a ceder en mayo, según están previendo el consenso de las consultoras, incluso de consultoras muy críticas como la de EcoGo, de que dirige EcoGo, Marina Dal Poyetto, sí, claro, que le está dando 4% para mayo. Entonces estamos hablando de que más allá de que en mayo también hay factores particulares, estamos en un proceso de baja sostenida y continuada del ritmo de aumento de los precios, ¿no? No, está clarísimo, está claro. Ahora el costo fenomenal que se está viviendo en la micro, ¿cómo se puede revertir? Porque me parece que el gobierno tiene que tomar, porque en la macro está todo fantástico, ¿no es cierto? Sí, pero digo, sin micro no hay macro.
Bueno, pero si no ordenás la macro, la micro la va a pasar peor. O sea, los economistas son rigurosos en de sostener, y está demostrado, que la inflación es un flagelo porque deprime la economía y castiga los sectores de ingresos fijos. Si eso es así, porque hay inflación, cuando hay desinflación, como llaman los economistas a este proceso de desaceleración de la inflación, entonces hay que esperar que la actividad se recomponga, porque si no, la teoría económica funciona en una dirección pero no funciona en la otra, es medio raro eso, ¿no? Uh-huh. Por eso la reactiva es que no es casual que antes de que se conocieran los índices de abril, ya los economistas, o por lo menos los periodistas, los medios, todos empezamos a analizar y a hablar y a buscar informes de, ¿cómo será la reactivación? Claro, a eso voy. ¿Será en B corta, será en B larga, será en J, será en la pipa de Nike, será una L o una U? O sea, nos quedamos abajo un rato largo y después rebotamos rápidamente, caímos y ya nos quedamos ahí abajo. Hay muchas teorías, pero lo cierto es que el gobierno está logrando fenómenos que ningún economista, por lo menos en el consenso del mercado, no esperaba. No te digo hace un año, hace apenas, ni te digo cuando ganó las elecciones en noviembre el presidente, ni te digo en diciembre, ya te digo ya en enero con datos conocidos de la devaluación, de liberación de precios, etcétera. Ya en enero los economistas estaban esperando para abril 12 y fue 8.8, claro. Estaban esperando para este mes de mayo 10, y ahora esas mismas consultoras están pronosticando entre 4 y 5, la mitad. O sea, errores tan groseros te puedo asegurar que yo nunca he visto en mis más de 40 años como economista y analista de la economía en medios periodísticos. Y eso es porque se está subestimando, a mi modo de ver, la potencia que tiene la motosierra, la licuadora, el bisturí, la bicicleta, todos los artefactos que se te ocurran del hogar y de industrias para abatir tanto el déficit fiscal y la inflación con emisión cero. Es cierto que hay muchas cosas por hacer, es cierto que el gobierno comete muchos errores a los ojos de lo que uno esperaba, pero realmente pareciera que los errores los estamos cometiendo los analistas que estaban opinando y esperando otra cosa y no tanto el gobierno, ¿no? No, está claro, pero allí, bueno, seguimos hablando de la macro, ¿no es cierto? Sí. Que el camino tiene que ser sin lugar a dudas. Emisión cero, bueno, ya tengo entendido que el peso fue la moneda que más se apreció, no sé si en el mundo, ¿no es cierto? Bueno, fíjate vos que ese fue un tema que mientras vos hoy me mandabas gentilmente tu nota replicando lo que habías hecho en un medio neuquino, estaba hablando el presidente de la Nación en un almuerzo de nuevo con el Círculo Rojo, el famoso encuentro con el CICIP, acá en Buenos Aires, y le dio de nuevo una cátedra de economía de por qué él insiste que es muy difícil determinar si hay atraso o no atraso cambiario, justamente por esto de que el peso se está apreciando, porque miramos inflación, miramos crawling peg al 2%, digo, esta brecha, ¿cuándo se va a corregir? Y ojalá que no se corrija nunca. Mirá cómo te lo digo. Ojalá que no se corrija nunca. ¿Por qué? Porque en la Argentina estábamos acostumbrados a tener planes de estabilización en los que vos ponías siempre un ancla. Sí. O el ancla cambiaria, o el ancla monetaria, la tasa de interés, o el ancla fiscal, congelamiento de tarifas, o directamente los famosos acuerdos fracasados de hace más de 2.000, 3.000 años, de acuerdos de precios, que en algún momento, o como ahora arrastramos el cepo, que en algún momento, cuando lo soltabas, se te iba todo al diablo. Pero lógico. Entonces el gobierno dice, no, yo quiero que todas esas variables, primero,
tratar de suprimir todas las regulaciones que hay en la economía. Por eso desde el primer día y el Congreso hoy, a 5 meses de gobierno, está debatiendo la ley bases y el DNU 70, cuando se lo hubiera aprobado de entrada, tal vez hoy estaríamos en esa tan ansiada reactivación, pero es contrafáctico, ¿no? Sí, por supuesto, claro que sí. Lo real es que si bien hay precios regulados, como es el caso de la medicina prepaga porque se le fue de las manos, ¿pero hay una regulación ahí por parte del Estado? Hay una regulación porque les dijo, mira, no puedes aumentar más que la inflación desde noviembre acá. Bueno, ok, pero a ver... no tenés precio liberado. No, está claro. Con lo cual es una regulación, nos guste o no nos guste. Pero mira, yo lo veo de otra manera, A ver, ayúdame a tener un análisis correcto para no mal informar. Esto no tiene que ver con la cartelización. Estados Unidos es el país más libre del mundo, pero si vos cartelizás, te aniquilan. Sí, bueno, por eso, pero entonces aniquilalos, pero no le controles los precios. Bueno, sí, mandale comparto. La justicia, sí, comparto. Mandale sí, señor. Comprobante. Lo que pasa es que nosotros estamos viendo que el gobierno todos los días, desde que asumió el 10 de diciembre, nos está taladrando con innovaciones, con medidas, con acciones, con desregulaciones, con novedades, con búsqueda de ir soltando el cepo, como fue hace un par de semanas la habilitación para girar dividendos comprando el BOP real, etcétera. Está pagando más importaciones, antes no se pagaban 0 importaciones y ahora se pagan el 70%, o sea, todavía hay regulaciones, pero estamos atrasados. Y sin embargo, todavía hay gente que dice, che, hay atraso cambiario, ¿de qué estamos hablando? Entonces, yo creo que hay cosas que no se pueden hacer más rápido porque estamos en una república, y la república significa respetar la división de poderes por un lado, significa tener una justicia más ágil. Entonces, en el caso de las prepagas, si vos presentás la denuncia, que actúe el fiscal y que actúe todas las cámaras, y si no, que la Corte Suprema, que estamos acostumbrados a que la vemos en foto, pero no con sentencias fenomenales, porque hay causas de hace 20 años, como el de la AMIA, o los cuadernos de Cristina y cuantos otros. Bueno, en la medida que la justicia no se ponga las pilas, mientras tengamos un Congreso que es, te encontrás, yo estoy siguiendo los debates de comisiones en el Senado por la ley bases, y vos escuchás a los senadores de la oposición. No, lamentable. No solamente es lamentable, sino que es indigno, porque muchos de ellos, de todas las provincias sin excepción, hacen argumentos que como si supieran cómo hay que hacer para normalizar la economía, y en los 16 de los 20 años que fueron gobierno, hicieron todo lo contrario. Todo lo contrario. Entonces pedirle al gobierno... Pero no estudian los artículos, ni los leyeron, Daniel. Claro. Por eso digo... me están justamente mandando de la redacción unas consultas y le estoy diciendo que ya les contesto. Pero lo que digo es que entonces caer muchas veces por esa situación, no se ve que se le está pidiendo indirectamente al gobierno que vuelva con la regulación, que le ponga límites al aumento de precios, que trate de aumentar más el tipo de cambio, de que trate de tener tasas de interés más altas para que después lo critiquemos porque tasa de interés más alta implica significa aumentar los pasivos monetarios del Banco Central y eso es inflación a futuro. Entonces, está haciendo las cosas mucho mejor de lo que todos pensábamos, y sin embargo no podemos caer en la tentación de decir al gobierno, che, ¿por qué no cambiás de rumbo y devaluás un poquito y subís la tasa un poquito y que la inflación se vaya al diablo y que la pobreza vaya al 70%? Porque no va, si vos haces eso, si evitás lo que ahora llaman atraso cambiario, si evitás que
la tasa de interés sea negativa para atraer a los depósitos y que no compren dólares, etcétera, etcétera, lo que vas a hacer, no vas a hacer reactivar la economía. Todo lo contrario. Entonces digo, me parece que va por el buen camino, aguantemos un poquito más. Y cierro con esto la idea, Silvio. Sí. Si vos mirás los datos del segundo trimestre del 2023, en que la economía, por efecto principalmente de la sequía, cayó 6%, cuando comparemos los datos de este segundo trimestre, aún siendo muy malos, te va a dar que la economía dejó de caer, porque estás comparando con -6 del año pasado, estás comparando como fue el primer trimestre con +3. Entonces, esa diferencia de 9 puntos en el PBI, entre un año y otro, o entre un primer trimestre contra primero, y con respecto del segundo contra segundo, es lo que muchos economistas parece que no lo quieren ver o no se están dando cuenta, ¿no? Daniel, ¿cómo estás? Javier Manzano te saluda. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo te va? Muy bien, ¿y vos? Bien, todo muy bien. Ayer en la conferencia Milei dijo dos cosas, o sea, dentro de todas las que dijo, que Argentina va hacia un régimen, ¿no?, de competencia de monedas, lo que llevaría a que cada vez se utilice menos el peso, ¿no? Vos, sí, en todos estos años que tenés de experiencia, ¿lo ves así? Sí, claro, porque de hecho los argentinos estamos, cuando te sobra un mango, después de hacer los gastos habituales del mes que los pagás en pesos, sea impuestos, sea la verdulería o sea los consumos básicos, el pago de servicios. Sí. Si vos tenés que estás pensando en cambiar la moto, el auto o tu departamento o cambiar un electrodoméstico y ahorrás en dólares, porque no sabés qué va a pasar con el dólar. Somos una economía dolarizada, tenemos el Banco Central te muestra los agregados monetarios, tenemos en pesos en circulación monetaria menos de 2 puntos del PBI, y tenemos en depósitos, en caja de ahorro bancaria, más de casi 3 puntos del PBI, más de 4 puntos del PBI, casi el doble, en el sistema bancario. Fuera del sistema bancario es 10 veces superior, estamos 40% del PBI, hay más de 250.000 millones de dólares, según las cuentas del Banco Central, y algunos economistas, si suman todos los activos que hay fuera del país, lo elevan a casi un PBI. Entonces, los economistas, cuando hablamos en Argentina, cuando vos hablás de libre circulación de moneda, es porque tenemos una preferencia por el dólar, porque no creemos en el peso. Pero entonces, lógico. Entonces, lo que dijo el presidente, incluso lo ratificó en el encuentro de hoy con empresarios, es, la idea es ir a una circulación de monedas, libre circulación de monedas, como va a ocurrir que el peso va a desaparecer cuando vos puedas pagar los impuestos en dólares, que es lo que hoy está prohibido, porque vas a tener que cambiar el régimen monetario, va a tener que pasar por una ley del Congreso, todo eso se aprueba, y el Banco Central como lo conocemos va a desaparecer, va a quedar un Banco Central, decía el presidente, o mejor yo trato de interpretar lo que dijo el presidente hoy al mediodía, un Banco Central que sea simplemente supervisor de entidades financieras, que le garantice a los ahorristas que tu depósito que está en el sistema lo tenés en una entidad bancaria que es sólida, que es solvente, que cumple con las normas de seguridad bancaria. Sí, como un rol de asesoramiento, si querés. No, un rol de Contralor. Fiscalización, claro. De Contralor, porque tal cual. Eso existe en todas partes del mundo. Cuando a mí me dicen que en Europa no hay Banco Central, hay un Banco Central europeo que te regula las cuentas en España, en Grecia, por supuesto, o en Francia o cualquier otro socio de la comunidad económica. Con lo cual los bancos centrales no desaparecen, pero desaparece hay una Reserva Federal en los Estados Unidos, lo que desaparece es la entidad como fuente de emisora de moneda. Exacto. Ahora, a mí me gustaría que me expliques bien para aprender. Vos dijiste que va a haber una reactivación. Obviamente no sabemos cuándo, eso desde ya. Por las políticas que está tomando el gobierno. Más temprano que tarde. Bien, porque excelente. Fíjate lo que está pasando con la eliminación de la ley de alquileres.
la oferta acá en Buenos Aires y en los grandes centros urbanos explotó. Sí. Y entonces, ¿qué pasó? Aquellos que siguen queriendo renovar los contratos de alquiler de acuerdo con la fórmula de la ley que ya no está más vigente y que te dice, che, tenés que te aumento el alquiler un 300% porque fue la inflación marzo 280, marzo 2024 contra marzo 2023. Y el tipo se va. Pero y sale al lógico. mercado y encuentra un alquiler por una vivienda de mayor prestación, de mayores amplitud, por menos precio. Entonces el mercado se ajusta. ¿Por qué? Porque se aumenta la oferta, bajan los precios. Y eso está ocurriendo. Yo acá en casa tengo enfrente un edificio de 30 departamentos y yo veo por la ventana 15 departamentos. Hay un tercio que este mes se desocupó. Claro. ¿Por qué? Porque Por el supuesto. locador no quiso acomodarse a precio de mercado. Oferta y demanda. Claro, el mercado me dice que la ley vieja me decía que te tengo que aumentar 290%. Bueno, perito para la vieja, me voy al edificio de enfrente. Entonces, eso está ocurriendo. Entonces, la reactivación se viene. En el mercado automotriz ya vimos que el patentamiento de autos empezó a aumentar en comparación con el mes previo, no todavía con el mes anterior, del año anterior. O sea que en el mes a mes ya se empieza a ver esa vuelta de camino a la recorta, la parte ascendente, ¿no? Uh-huh. Ahora bien, pero a mí no me queda en claro todavía cómo se va a dar la reactivación, siendo que, por ejemplo, la carga impositiva es fenomenal todavía. Pero Y esa hay muchos que dicen... existió siempre. No, ya lo sé, está, Entonces, sí, está clarísimo. Entonces, el presidente dijo, mira, ¿sabes por qué hoy al mediodía? ¿Sabes por qué le decía a los empresarios, yo no quiero coparticipar ni el impuesto al cheque, ni el impuesto coparticipable, ni el impuesto país sobre las importaciones? Porque son los 3 primeros impuestos que tengo que eliminar. Si yo los coparticipo... no lo sacás nunca más. Claro, a ver, ¿nos mencionás nuevamente estos 3 impuestos? Y en orden sería impuesto país, que es el sobrecargo que hoy paga 17% sobre las importaciones, sí. Hay algunas excepciones que pagan el 7%. Segundo, el impuesto a los bienes personales. Y tercero, el impuesto a los créditos y débito bancario, que más conocido como impuesto al cheque. Entonces, esos son los primeros 3 impuestos que el presidente dijo, a medida que yo siga consolidando el superávit fiscal y la economía empieza a reactivar y por lo tanto empieza a recaudar más de IVA, más de ganancias, más de internos, más de impuestos a los combustibles que también lo tienen que revisar, voy a tener margen para eliminar esos 3 grandes impuestos distorsivos que no tienen ninguna razón de ser, y entonces le voy a devolver a la población, porque si yo estaba acostumbrado a tener un gasto público de 30 puntos del PBI, y gasto público, y ingresos por el 25. Sí. Si yo bajo el gasto al 25, como lo está haciendo ahora, del PBI, esos 5 puntos se los tengo que devolver a la sociedad. Entonces le tengo que bajar, eso primero empiezo con esos impuestos, el día de mañana va a ser mejorar el sistema de impuesto a la ganancia, y después será mejorar, reducir las alícuotas del IVA que son altísimas, aunque hay muchos países que tienen 21 y más, pero tal vez sería mejor más abajo, o reformular el IVA, etcétera. Pero, insisto, la reactivación que tanto te preocupa como nos preocupa a todos, va a venir como respuesta a la continuidad de esta desaceleración de la inflación. Si la inflación se cumple el pronóstico de que del 8,8 pasamos al 5 en mayo, al 4 en junio, al 3 o 2 en julio-agosto, no te quepa la menor duda que eso tiene un efecto potenciador, porque es el gran impuesto no legislado de la Argentina y en el cual muchos políticos se acomodaron porque de esa manera estaban conformes con sus negocios, pero realmente a costa de haber llevado la pobreza del 25 al 40. Ahora están estimando 50% de la población, más de la mitad de la población es pobre en Argentina. Es una cosa escandalosa. No, total. El salario promedio del trabajador registrado, promedio, que está en alrededor
en valores brutos no llega a 900.000 pesos, con lo cual de bolsillo está por debajo de los casi 700.000, un poco más, está por debajo de la canasta de pobreza familiar. Eso nunca había ocurrido en la Argentina. No, totalmente, totalmente. Eso ocurrió desde el gobierno anterior. Entonces, cambiar todo eso en 5 meses... En 5 meses, no, eso está clarísimo, está claro. La magia no existe. No existe, no existe. Pero me quedo con esta frase, la reactivación va a ser la consecuencia de la desaceleración de la inflación. No te quepa la menor duda. Muchísimas gracias, Dani, querido, un placer enorme. Les mando un gran abrazo. Fuerte abrazo. Chao, hasta siempre. Adiós. Pasá el gran Daniel Estico, economista y a su vez periodista, editor de la sección de economía, obviamente, en Infobae.